¿Sabían ustedes que los curanderos son sanadores tanto físicos como mentales que usan elementos naturales en su gran mayoría como plantas, hierbas y también utilizan animales como el cuy para poder sacar las malas energías que poseen las personas? A diferencia de los chamanes, que también son sanadores, pero además logran un estado mental distinto que les permite acercarse a los espíritus. Y también ellos pueden diagnosticar enfermedades y hacer pronósticos sobre el futuro de las personas. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Of the world so high, twinkle, twinkle, little star. Bueno, esto pasó cuando yo tenía unos 8 y medio aproximadamente. Em, lo que pasa es que mi abuela es esas personas que realizan rezos, limpias y todo ese tipo de cosas. Entonces, en una de las ocasiones en las que yo me quedé en su casa un fin de semana, que era cuando normalmente llegaban los niños para realizarle este tipo de rezos, ¿no? Eh, un niño llegó y se sentía como que una presencia un poquito fuerte. Y después de realizarle el rezo y quemar el periódico, mi abuela le dijo, ¿no?, que como que había un pequeño duendecito que lo molestaba y todo esto. Se le hizo el rezo, estuvo más tranquilo y se fue tranquilo el niño. Y recuerdo esa noche que me quedé en casa de mi abuela, que comenzamos a sentir cosas raras durante la noche. Se comenzaron a mover algunas cosillas, se escuchaban risas, ruiditos y cosas así. Y mi abuela dijo que era normal, que me tranquilizara, que me durmiera y ya. Ahí se quedó la cosa esa noche. Luego yo regresé a mi casa y después de eso comenzaron igual. En mi casa, cuando yo estaba sola, comenzaba a escucharse ruidos, risas, pasos, como el jugueteo de un niño. Y comenzaron a moverse las cosas del lugar. Yo me dormí, dejaba mis peluches en cierta ubicación y en la mañana cuando me levantaba estaban en mi cama o estaban en otro lado o sentados en la silla de mi escritorio, no donde los había dejado la noche anterior. Cuando estaba sola en mi casa también se veían lo que eran sombras, pero sin un cuerpo, corriendo, pasando por la sala y más que todo en el tercer piso de mi casa, que es donde yo duermo. En el primer y segundo piso no se sentía tanto y en el cuarto piso se sentía aún más fuerte. Y cuando esas cosas pasaron durante un mes aproximadamente, pero al principio solamente eran los soniditos, luego comenzaron a hacer las sombras que se veían pasando, comenzaron a moverse las cosas de mi cuarto, luego ya no era la única a la que molestaban en mi casa, comenzaron a molestar a mi hermanita, la más chiquita, también le movían sus cosas, ella amanecía, o no podía dormir simplemente. En la noche comenzaba a golpear, a patalear y ya estaba siendo muy fuerte. Al punto de que cuando una noche intentamos calmarla, ella nos mordió y nos pateó muy feo. A mi mamá, a mi abuela y a mí. A las tres nos pateó horrible. Después de eso comenzamos a ver qué pasaba y resultaba que ese duendecito que habíamos supuestamente ayudado a que dejara de molestar al niño que había ido a rezar, eh, se quedó conmigo y lo llevé a mi casa. Y yo no me había dado cuenta porque yo no sabía. Y comenzaron las pesadillas con mi hermana. Ella me contaba que no recordaba lo que había soñado, pero que se sentía muy mal. Cada que ella despertaba se sentía triste, muy mal, y luego dejó de tener pesadillas y la que comenzó a tener pesadillas fui yo. Y igual era lo mismo, con sombras sin cuerpo, personas sin cabeza, muy, muy creepy. Y luego después de eso mi hermana volvió a tener las mismas pesadillas, siguió pateándonos y las cosas siguieron así por una semana más hasta que decidimos ir, no a mi abuela, sino a otra persona por Gamarra, que también realiza limpias, alguien con un poquito más de experiencia en estos casos.